Hay historias que se nos cuentan desde niños, relatos que parecen simples, casi inocentes, pero algunos de esos cuentos encierran secretos que, si se revelaran por completo, podrían sacudir los cimientos de todo lo que crees saber. Hoy, vamos a mirar más allá de las palabras, más allá de las ilustraciones infantiles, más allá de lo que te han enseñado. Lo que estás a punto de descubrir no es una interpretación más, es una revelación que ha estado oculta a plena vista. Porque esta no es solo una historia sobre una serpiente y un fruto. Es una guerra silenciosa entre luz y oscuridad. Y comienza, en el mismo lugar donde todo inició, en el corazón del Edén. Imagina por un momento un lugar donde la perfección era la norma, donde la creación resonaba con la armonía divina. El jardín del Edén. En este escenario idílico, una figura enigmática emerge desde las sombras. Una serpiente. Desde nuestra infancia, se nos ha enseñado que una serpiente engañó a Eva. Pero, ¿alguna vez te has preguntado desde cuándo las serpientes hablan? ¿Y por qué, entre todas las criaturas, fue precisamente una serpiente la que llevó a la humanidad a la ruina? Esta historia encierra un secreto profundo, un misterio que ha permanecido oculto durante siglos. ¿Y si descubrieras que esta serpiente no era lo que siempre pensaste? Los textos antiguos revelan algo sorprendente, algo que puede cambiar por completo la forma en que entendemos el Génesis. La clave para esta revelación está en el texto hebreo original. ¿Qué pasaría si te dijera que la palabra traducida como serpiente tiene un significado que va mucho más allá de un simple animal que se arrastra por el suelo? Esta palabra en hebreo puede significar algo brillante, resplandeciente, incluso un ser sobrenatural. Y eso lo cambia todo. Pero antes de profundizar más, debemos cuestionarnos algo esencial. ¿Era el jardín del Edén solo un jardín físico o un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban? ¿Qué ocurrió realmente allí? ¿Quién era esa misteriosa figura y sobre todo cuál era el verdadero propósito de esta serpiente? La respuesta podría estar oculta en las entrelíneas del propio texto bíblico. Y una vez que entiendas este misterio, tu visión del Edén, e incluso del mundo actual, nunca volverá a ser la misma. Desde la infancia, se nos presenta una escena simple, casi ingenua. Un jardín paradisíaco, un árbol misterioso y una serpiente astuta convenciendo a Eva de probar el fruto prohibido. Cuadros, dibujos e incluso películas refuerzan esta idea. Una serpiente quizás siseante, enroscada en las ramas, hablando tranquilamente mientras lleva a la humanidad a la caída. Pero, ¿y si esta imagen estuviera equivocada? Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has visto una serpiente hablar? ¿Sería esta la única excepción en toda la historia de la humanidad? Dios creó a los animales con funciones específicas, pero ninguno de ellos fue dotado de un habla racional. Si esto fuera algo común, veríamos otros ejemplos en la Biblia, pero no hay ninguno. La única otra vez que un animal habla en las Escrituras es cuando Dios abre la boca de la burra de Balaam. Y aún así, fue una intervención directa y milagrosa. Entonces, si la serpiente de Génesis no fuera simplemente un reptil común, ¿por qué esta imagen se ha difundido tanto? La respuesta puede estar en la forma en que la historia se ha enseñado a lo largo de los siglos. Muchos intérpretes de la Biblia desde la antigüedad han intentado explicar la tentación en el Edén de manera visual y accesible, y nada podría ser más impactante que una serpiente parlante ofreciendo un fruto prohibido. Pero, ¿realmente, esta interpretación hace justicia a lo que dice el texto bíblico? Otra cuestión intrigante. Si la serpiente era solo un animal físico, ¿por qué Dios la maldijo a arrastrarse sobre su vientre? ¿Implica esto que antes de la maldición tenía otra forma? ¿Caminaba sobre patas? ¿Tenía alas? ¿O será que esta maldición esconde un significado mucho más profundo que la mera transformación de un animal? El problema de aceptar a la serpiente como un simple animal es que esto ignora el contexto espiritual de lo que estaba ocurriendo allí. El Edén no era solo un jardín terrenal, era un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde Dios se manifestaba y donde los seres espirituales podían interactuar con los humanos.
Ante esto, ¿tiene sentido que un simple animal haya sido el responsable del mayor desastre espiritual de la humanidad? La verdad es que hay mucho más en esta historia de lo que parece, y la clave para desentrañar este misterio está en el texto original en hebreo. Cuando observamos la palabra que describe a esta serpiente, descubrimos algo sorprendente, algo que puede cambiar por completo la forma en que entendemos el Génesis y el papel de esta misteriosa entidad en la historia de la humanidad. Pero antes de revelar este secreto necesitamos profundizar un poco más. Si la serpiente no era solo un reptil común, entonces, ¿qué nos dice realmente el hebreo original sobre ella? Si realmente queremos entender quién o qué era la serpiente del Edén, necesitamos volver al texto original. La Biblia fue escrita en hebreo, y cada palabra contiene significados que pueden perderse en la traducción, y es precisamente aquí donde encontramos un detalle que puede cambiar por completo nuestra comprensión de esta historia. La palabra hebrea usada en Génesis para serpiente es nachash. Pero lo que pocos saben es que esta palabra puede interpretarse de tres maneras diferentes, dependiendo del contexto en el que se use. Y cuando analizamos estos significados, comenzamos a darnos cuenta de que esta serpiente no era un animal común. El primer significado de nachash es literal: serpiente, culebra. Este es el sentido más obvio y el que ha predominado en las interpretaciones populares. ¿Pero realmente la Biblia está hablando de un reptil físico o de algo más simbólico? El segundo significado de nachash es sorprendente, algo brillante, resplandeciente. Exactamente la misma raíz hebrea de serpiente puede referirse a un ser luminoso, algo que emite luz. Y esto nos lleva a un punto intrigante. ¿Podría la serpiente del Edén haber sido un ser espiritual que se presentaba como un ente brillante, atractivo y majestuoso? Y luego llegamos al tercer significado de nachash, aún más impactante: el que hechiza, adivino o hechicero. En varias partes de la Biblia, palabras derivadas de esta raíz se utilizan para referirse a prácticas ocultistas, brujería y encantamiento. Ahora piensa en esto. ¿Y si la serpiente de Génesis no fuera una culebra literal, sino un ser espiritual maligno y seductor que usó palabras encantadoras para engañar a Eva? Esto explicaría por qué la conversación entre Eva y la serpiente suena más como un debate filosófico que como un simple engaño por parte de un animal. Este ser no solo habló, sino que argumentó, manipuló y distorsionó las palabras de Dios con una inteligencia extrema. Y esta idea no es nueva. En diversas culturas antiguas, las serpientes brillantes eran vistas como seres divinos o espirituales. En Mesopotamia y Egipto, encontramos representaciones de entidades serpentinas asociadas al conocimiento prohibido, la inmortalidad y la rebelión contra los dioses. Y lo más impresionante es que en los textos bíblicos vemos esta misma conexión entre las serpientes y los seres espirituales caídos. Por ejemplo, en Ezequiel 28, el rey de Tiro es descrito como alguien que estuvo en el Edén, que era perfecto en hermosura y cubierto de piedras preciosas, pero luego cayó a causa de su orgullo. El paralelo con Lucifer es innegable, y en Isaías 14 vemos la caída de la estrella de la mañana, aquel que intentó elevarse por encima de Dios. Ambos textos sugieren que la serpiente del Edén no era un simple animal, sino un ser celestial caído. Ahora, la pregunta que queda es: si la serpiente no era una culebra común, entonces, ¿quién o qué estaba realmente tratando de engañar a Eva? Para responder a esto, necesitamos analizar otro detalle que suele pasar desapercibido en la lectura tradicional. El jardín del Edén no era solo un jardín, sino un lugar de conexión entre el cielo y la tierra. Y esto nos lleva al siguiente gran misterio de esta historia. Si la serpiente del Edén no era solo un reptil rastrero, entonces, ¿quién o qué estaba realmente interactuando con Eva? Para responder a esta pregunta, necesitamos observar cómo la Biblia describe ciertos seres espirituales y cómo esta serpiente encaja en ese patrón. Lo que pocos perciben es que la Biblia
especialmente en el Antiguo Testamento, frecuentemente asocia las serpientes con entidades espirituales. En Números 21, por ejemplo, Dios envía serpientes ardientes, Nachash Serafim, para castigar a Pinto, los israelitas. La palabra serafim es la misma que se usa para los serafines, los ángeles de 6 alas que están delante del trono de Dios. Esto sugiere que la serpiente del Edén podría haber sido un ser espiritual de alto rango, que se rebeló contra Dios y buscó arrastrar a la humanidad en su caída. Si ya estás sintiendo que esta historia no es lo que siempre pensaste, entonces no te vayas. Dale like, suscríbete y activa la campana porque lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que entiendes los orígenes de la humanidad. Ahora imagina esta escena. El silencio sagrado del Edén se rompe no con un grito, sino con una promesa disfrazada. La serpiente, esa entidad resplandeciente y sagaz, no simplemente ofrece un fruto, ofrece una idea, una posibilidad que nunca antes había sido pronunciada. Seréis como Dios. Esta no fue una propuesta trivial ni un simple acto de desobediencia infantil. Fue una declaración de guerra contra el orden establecido por el Creador. Una invitación sutil y seductora para cruzar los límites entre lo creado y lo divino. La oferta no era solo una fruta colgando de una rama, era el símbolo de un conocimiento que no les pertenecía aún, un poder reservado para el cielo. El fruto representaba la autonomía, la ilusión de independencia moral, la capacidad de decidir por sí mismos lo que era bueno y malo, como si pudieran reescribir las leyes eternas. Eva, fascinada por la belleza del fruto y las palabras suaves de la serpiente, no solo fue engañada, fue cautivada por el mismo deseo que había incendiado la rebelión en el cielo, la ambición de ser como Dios. Y Adán, al tomar también del fruto, no fue simplemente arrastrado por la influencia de su compañera. Su decisión fue consciente. Juntos, dieron un paso que transformó la historia humana, abrieron una brecha espiritual entre la creación y el Creador. La caída del hombre no fue un accidente, fue una elección deliberada, una fractura profunda que resonó en cada rincón del universo espiritual. Porque lo que ocurrió en Edén no fue solo el nacimiento del pecado, fue el inicio de un conflicto cósmico, una batalla invisible que se libra en los corazones humanos, una guerra que no se lucha con espadas ni ejércitos, sino con ideas, creencias, decisiones y voluntades. Desde entonces, cada acto de desobediencia, cada rechazo de la verdad, cada mentira aceptada, es un eco de aquel primer engaño. Y es aquí donde comprendemos la magnitud de la maldición sobre la serpiente. Dios no simplemente castigó un acto de rebelión. Él despojó al seductor de su gloria, lo humilló, lo redujo a lo más bajo de la creación. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición no solo cambia su forma, sino que simboliza una caída moral y espiritual. El brillo fue apagado. El resplandor celestial fue sustituido por oscuridad. El que una vez caminó entre los santos fue condenado a arrastrarse en lo más profundo de la ignominia. Sin embargo, en medio del juicio, emerge una chispa de esperanza. En la misma sentencia Dios revela un plan oculto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Este pasaje, tan breve y tan profundo, es la semilla de todas las promesas. Aquí comienza la línea que culminaría en la cruz. La enemistad entre las dos simientes no es solo un conflicto temporal, es el eje de toda la narrativa bíblica. Cada historia, cada profecía, cada lucha espiritual, desde entonces hasta el fin de los tiempos, se encuentra enmarcada en esta promesa. El linaje de la serpiente representa la mentira, la rebelión, la corrupción. La simiente de la mujer encarna la verdad, la obediencia y la restauración. Es una batalla entre la oscuridad y la luz, entre el caos y el propósito divino. La herida, en el talón es real. Representa el sufrimiento del Redentor, el costo del rescate, el dolor de la redención,
Pero la herida en la cabeza, ese es un acto de victoria final. No fue solo una predicción, fue una promesa jurada por Dios mismo, grabada en la historia desde el principio de los tiempos. Desde ese momento, el plan de redención comenzó a desarrollarse como una sinfonía celestial, cada nota dirigida por la mano divina. Profetas lo anunciaron, patriarcas lo esperaron, y generaciones vivieron bajo su sombra. Todo apuntaba a un día, a una persona, a un acto de amor tan profundo que desharía el eco del Edén. Y esa promesa aún vive. No es una historia del pasado, es la raíz de todo lo que somos, la explicación de por qué el mundo está roto y la razón por la que todavía hay esperanza. Si esta verdad está resonando en tu corazón, no lo ignores. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que aún hay esperanza, incluso en medio del juicio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Hay mucho más por revelar en esta historia que cambió el destino de la humanidad. Lo que sucedió aquel día no fue simplemente el momento en que la humanidad cayó. Fue la grieta que partió el tejido espiritual de la creación. La conexión directa entre el Creador y su obra maestra fue desgarrada. Dolor, muerte y separación espiritual entraron al mundo, y cada rincón de la historia humana pasaría a ser marcado por las consecuencias de aquella decisión. Sin embargo, lo más inquietante no fue solo la caída, sino lo que se reveló en la reacción divina posterior. Cuando Dios confronta a los responsables en el jardín, no le pregunta nada a la serpiente, no la interroga. Va directo a Adán, luego a Eva. ¿Por qué? Porque Dios sabía exactamente qué había detrás de la tentación. No era solo un animal, era una entidad espiritual con intención, con propósito, con una agenda. Y entonces vienen las sentencias. A la serpiente se le declara: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero esta frase, lejos de ser una simple descripción de un castigo físico, encierra una simbología profunda. En la Biblia, comer polvo representa derrota total y humillación absoluta. No es solo arrastrarse, es perder toda dignidad espiritual. Es el retrato de un ser que fue elevado, que tuvo acceso a lo sagrado, y que ahora está condenado a la deshonra eterna. En textos como Isaías 65:25 y Miqueas 7:17, el polvo es la porción de los vencidos. La serpiente, o mejor dicho, la entidad que actuó a través de ella, fue despojada de toda posición celestial. Ya no forma parte del consejo divino. Fue lanzada fuera, exiliada. Y es justo después de esta maldición cuando Dios pronuncia uno de los versículos más cargados de misterio y esperanza, Génesis 3:15. Aquí, el protoevangelio, la primera promesa del evangelio, declara que de la descendencia de la mujer vendrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza, mientras que ella solo alcanzará a herir su talón. Este no es un lenguaje casual, es una declaración de guerra profética. Pero ¿cómo puede una serpiente tener descendencia? ¿Acaso se trata de reptiles eternamente en conflicto con la humanidad? Claro que no. Aquí estamos ante una revelación espiritual. La serpiente representa una línea de pensamiento, una descendencia ideológica, una simiente de rebelión que buscará continuamente oponerse al plan de Dios. Esa descendencia se ha manifestado en Caín, en faraones idólatras, en imperios corruptos, y en cualquier estructura que niegue la verdad divina. A lo largo de la historia bíblica, vemos esta batalla en múltiples frentes: Caín versus Abel, Israel versus los pueblos paganos, Jesús frente a líderes religiosos que amaban más el poder que la verdad. Cristo mismo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Una confrontación directa, clara, ineludible. Esta no es una historia que terminó en el Edén. Es una narrativa viva, continua, y aún en desarrollo. Y entonces, llegamos a la gran pregunta: ¿por qué Dios permitió todo esto?
Si Él es omnisciente, ¿por qué crear un mundo donde el mal pudiera infiltrarse? ¿Por qué no detener a la serpiente antes del primer susurro? La respuesta no se encuentra en la lógica humana, sino en el propósito eterno: libertad. Dios no creó autómatas, creó seres con libre albedrío, y el verdadero amor, la verdadera lealtad, solo puede existir cuando hay opción. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era solo una prueba, era una invitación a confiar, a creer que la palabra de Dios era suficiente. La tentación de la serpiente fue una distorsión de esa confianza. Seréis como Dios, dijo. No ofrecía fruta, ofrecía independencia, una nueva forma de vivir sin necesidad del Creador. Y esa misma tentación ha resurgido, generación tras generación. Movimientos ideológicos, sistemas políticos, filosofías ateas y religiones sin Dios. Todos repiten el eco de aquella voz. No necesitas a Dios. Tú puedes definir tu destino. Pero el resultado siempre ha sido el mismo: caos, división, oscuridad. El pecado del Edén no fue simplemente una transgresión de normas. Fue una traición al corazón mismo de la relación con Dios. Fue elegir la voz del enemigo por encima de la voz del Padre. Fue romper un vínculo diseñado para la eternidad. Y esa ruptura no se curó con religiosidad ni con esfuerzo humano. Se curó con sangre. Porque mientras la serpiente creía haber ganado la primera batalla, Dios ya estaba preparando el final. Desde Génesis, el plan estaba en marcha. Un descendiente vendría. Uno que no fallaría, que no se dejaría engañar. Uno que tomaría el veneno de la serpiente en su talón para, con su muerte, aplastarle la cabeza. Y así fue. En el desierto, Jesús fue tentado con las mismas estrategias. Distorsión de la palabra, promesas de poder, caminos fáciles. Pero él no cayó. Y en la cruz, la serpiente creyó haber vencido, sin saber que estaba firmando su propia sentencia. La resurrección fue el rugido de victoria, el acto final del Redentor que había sido prometido en Edén. Y aunque la serpiente aún susurra, aunque su sombra todavía ronda, su destino ya está sellado. Apocalipsis lo deja claro. Será arrojada al lago de fuego, juzgada junto con todo lo que ha corrompido. Pero la batalla no ha terminado aún. La serpiente todavía actúa, todavía seduce, todavía convence al mundo de que puede ser su propio Dios. Por eso esta historia no es solo un relato antiguo, es un llamado, un espejo, un aviso. Ahora que conoces la verdadera historia detrás de la serpiente, la pregunta es: ¿seguirás viendo esto como un mito? ¿O despertarás a la realidad de una guerra espiritual que sigue viva hoy? Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo, dale voz a la verdad. Y no olvides suscribirte y activar la campana. Todavía queda mucho por revelar.